Hola, Dios les bendiga a todos. Gracias por conectar una vez más con Nueva Vida en Cristo. En este jueves 24 de julio del 2025 vamos a estar compartiendo, hablando acerca de El Shaddai, Dios Todopoderoso. Y vamos para esto a tomar la palabra en Génesis 17, verso 1 en adelante. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Y yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Dios también dijo a Abraham: cumple mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Y dice: todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. También dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? Porque ya él tenía 99, ¿verdad? Y dice: y Sara ser madre a los 90. Y entonces Abraham le dijo a Dios: concédele a Ismael, el hijo que tuvo a Abraham con Agar, que tenía 13 años en este entonces, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Le pide Abraham a Dios. Dice, Dios contestó: pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de 12 gobernantes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Esto es lo que dice Génesis 17 del 1 al 22. Hay unos versos también que explican sobre el rito de la circuncisión y a quienes aplicaba esa parte, pero hay algo interesante, unas notas que tengo aquí sobre este pasaje, y es que aquí Dios está, el Todopoderoso, ¿verdad? Le habla a Abraham y está confirmándole, porque ya antes se había aparecido a él, antes ya le había hecho la promesa, pero esta visitación de Dios a Abraham, esta conversación de Dios con Abraham viene a ser como una confirmación. Porque pasaba el tiempo y la promesa no se cumplía. Recuerden que al ver que la promesa no llegaba, Sara y Abraham, Sara le pidió a Abraham tener un hijo con su criada Agar y nació Ismael. Para el tiempo de esta visitación, que fue el tiempo en que fue circuncidado Ismael y también Abraham, ya Ismael tenía 13 años. O sea, había pasado mucho tiempo entre que Dios había prometido a Abraham el nacimiento de Isaac y en que llegó el tiempo del cumplimiento. Pasaron años, había una espera, había quizás impaciencia, habían salidas humanas, soluciones humanas, ¿verdad?
que nosotros sabemos hacer eso. Cuando estamos esperando por algo en el Señor, buscamos muchas veces salidas humanas para obtenerlo más rápido, porque a veces no tenemos la suficiente paciencia o la suficiente fe para esperar por la promesa. Y vemos aquí en este caso que Dios aparece a Abraham y le confirma nuevamente su promesa. Y viene Abraham y hace pacto con él y con su descendencia. Dice, con su pacto con Abraham y su descendencia, pero de forma perpetua. Le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a su esposa Sara, le habla de la circuncisión de todo varón, ¿verdad? Y Abraham se ríe. A pesar de que este es un tiempo ya de confirmación, Abraham se ríe con cierta incredulidad, porque él tenía 99 años y Sara tenía 90 en ese momento. O sea, lo que el Todopoderoso le dijo estaba fuera de su capacidad humana. Y no era la primera vez que Dios prometía descendencia a Abraham, pero esta vez Dios le estaba diciendo de aquí a un año por estos días. Dios, conociendo ya que se impacientaba o que había esperado mucho, le estaba diciendo de aquí a un año por estos días. Dice, vemos que Dios se acerca a Abraham, le confirma una promesa, hace un pacto, le cambia el nombre, le da una fecha de cumplimiento y Abraham le pide a Dios bendición para su hijo que ya tiene, para Ismael. Dice, Dios acepta bendecir a Ismael, pero le dice a Abraham que su pacto es con Isaac, el hijo de Sara. Y es que muchas veces Dios va a bendecir y va a prosperar cosas que nosotros hacemos en nuestra propia naturaleza. Pero el pacto de Dios es con su palabra. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. El hecho de que Abraham tuviera a Ismael o tuviera otros hijos o buscara otras formas de tener una descendencia numerosa y de ver la promesa de Dios no significa que Dios cambiara. Dios es inmutable. Él seguía con la promesa de Isaac y de lo que haría en Isaac. Amén. Pero Dios no le niega la bendición a Ismael, porque Dios también es abundante. Amén. Este Dios todopoderoso es suficiente para cumplir su promesa, para obrar en su perfecta voluntad, pero también para bendecir aquellas cosas que ocurren quizás en su voluntad permisiva, no en su voluntad perfecta. Vemos también referencia a ese Dios todopoderoso en el libro del profeta Joel. Ustedes saben que el profeta Joel escribió en un tiempo donde habían cesado los cultos, se había detenido la ofrenda, la libación en el templo, porque habían venido plagas que habían destruido las cosechas, el vino, todo. Habían venido después de la plaga una sequía. O sea, era un tiempo de mucha carencia, de mucha necesidad. Y el profeta Joel, luego de describir, ¿verdad?, toda esta situación, él hace un llamado al arrepentimiento. Y le dice al pueblo, vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen una asamblea sagrada, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Y él dice en el verso 15, ay de aquel día, porque el día del Señor está cerca, y anuncia juicio. Dice, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. O sea que ese Dios todopoderoso que se muestra a Abraham para bendecir, para hacer pacto con Abraham y su descendencia, ese Dios que cambia el nombre, que bendice, que no limita su mano para bendecir, aquí Joel lo muestra como un Dios que viene, como un Dios que trae devastación. Dice, ay de aquel día, porque el día del Señor está cerca, vendrá como devastación del Todopoderoso. O sea que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, es todopoderoso, pero también es un Dios que juzga el bien y el mal. Amén. Cuando el pueblo, después en Joel 2, vuelve otro llamado al ayuno, al arrepentimiento del pecado,
Y entonces viene en Joel 2, 25 al 26 la respuesta del Señor. O sea, vienen en Joel 2 la respuesta y Dios dice, miren, yo enviaré la lluvia, no tengan miedo, las cosechas van otra vez a estar, y promete, ¿verdad?, prosperar todo, quizás quitar el efecto de las plagas, de la sequía. Pero hay algo muy interesante que quise compartir, que está en Joel 2, del 25 al 26. Y es que cuando Dios responde, luego de que el pueblo se humille y se arrepiente de su pecado, Dios dice que, ¿verdad?, que va a mejorar las cosas, pero hay algo interesante que Él dice en Joel 22, 25, Joel 2, versos 25 y 26. Y Él dice, y os restituiré, restituiré y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra nosotros. O sea, ahí Dios mismo evidencia que fue Él que envió devastación y fue Él que permitió esa crisis, esa escasez. Este Dios sobrepoderoso fue que envió y permitió esas plagas sobre el pueblo en aquella temporada. Y dice, os restituiré los años. Dice, comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová, el Dios de ustedes, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Les hace esa promesa. O sea, que viene un tiempo vino sobre el pueblo crisis, devastación, plagas por causa del pecado. Pero cuando hubo arrepentimiento, ayuno, humillación, Dios responde y restituye las cosas. Y una de las cosas que restituye, que esto es tremendo, es Él promete restituir los años. Yo no sé si usted ha notado que cualquier cosa que usted pierda, usted la puede recuperar, excepto el tiempo. Y aquí en Joel 25, Dios dice que Él restituye, que Dios promete restituir los años. Restituir los años. Y restituir, ¿verdad? Este libro fue escrito en hebreo. La palabra para restituir es shiva o hashiva. Y dice que es como el regreso al estado original, devolver algo a su dueño, o arrepentimiento y retorno a Dios. Entonces aquí Dios está diciendo, restituiré los años, o sea, devolveré los años, haré retornar los años, restauraré los años a su forma original. Su forma original sin el efecto del pecado, sin las langostas, sin la devastación. Amén. Y esto es grandioso, porque de todas las cosas que pudiera Dios hacer, restituir el tiempo es algo que solamente Él puede hacer. Si usted perdió quizás una relación, usted pudiera humanamente recuperarla. Si usted perdió bienes, usted pudiera humanamente recuperarlos, pero nada ni nadie puede restituir el tiempo, solo el Dios Todopoderoso. Amén. Y esto lo dice también Eclesiastés 3:15, dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea, te está diciendo, el tiempo es cíclico. El tiempo es cíclico, no es una línea de tiempo como enseñan a veces en matemática o en física, no es una línea de tiempo, sino que el tiempo es cíclico, pasado, presente y futuro. Y en ese tiempo cíclico, Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, puede restaurar lo que pasó cuando hay arrepentimiento y humillación. Eso es grandioso. También vemos en el Salmo 91, este salmo dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente describe ese Dios todopoderoso del cual estamos hablando hoy. Y este salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Recuerda que habíamos hablado en el video anterior acerca del Dios Altísimo, del Elión. Entonces aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, o sea, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. O sea, vivirá bajo la sombra del Todopoderoso, del cual estamos hablando hoy. Y dice en este salmo, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confío, ¿verdad?
expresa aquí el salmista. Entonces, es hermoso esto que hemos visto hoy. Es hermoso que Dios, ese Dios todopoderoso, tiene una promesa que cumplir, que la confirma una y otra vez. Es esa promesa que hizo Abraham, y nosotros somos portadores de esa promesa también, porque Abraham es el padre de la fe, y los que creemos en Jesús somos hijos de Abraham, somos injertos en esa descendencia. Mira qué salida, qué estrategia buscó Dios para hacerle multiplicar. Le dio hijos adoptivos por fe. Amén. Somos portadores de esa promesa, de esa bendición de multiplicación que Dios hizo a Abraham. Por la fe en Jesús, nosotros somos coherederos, somos parte de esa descendencia de Abraham. Y vemos también que aunque ese Dios todopoderoso puede enviar plagas, puede enviar bendición, pero también enviar plagas. Cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, entonces Él restituye, restaura, incluso no solo lo material, no solo lo físico, no solo lo espiritual, sino el tiempo. Grandioso, grandioso. Así que permíteme orar por ti para que sea el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, mostrándose a nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre, venimos delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, contrito y humillado. Nos arrepentimos, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda transgresión, de toda obra perversa, Señor, de toda maldad, también de toda omisión, Señor. De todo lo que no te agrada a ti nos arrepentimos, Señor, y te pedimos, Señor, perdón. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que restituyas, Señor, lo que hemos perdido, que restituya, Señor, el tiempo, si te place, que restituya las cosas que hemos perdido a causa del pecado, Señor. Que restituya, Señor, que multipliques, Padre, todas las cosas que hemos hecho para bien. Padre, que si hemos afectado a alguien con nuestras decisiones, Señor, así como Abraham y Sara afectaron a Agar y a Ismael, pero tú bendijiste a Ismael y a Agar también. Padre, si hemos afectado a alguien con nuestras decisiones, con nuestros pecados, Señor, tú tengas, Señor, misericordia de esas personas. Tú les bendigas, Señor. Tú, Señor, cubras todas sus faltas, Señor. Tú restituya, Señor, si en algo hemos despojado a alguien, si en algo hemos engañado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, restituye, bendice, Señor, a quienes han sido afectados por nuestras decisiones, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Restituye, Señor, toda bendición. Restituye el tiempo sobre nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a morar bajo la sombra del Omnipotente, a confiar en ti, Señor, a que nuestra esperanza esté puesta solamente en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos orado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú sabes, porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bye, bye, tengan un feliz resto del día.